Hola y bienvenidos a esta entrega nueva de Atomos News, donde estamos el día de hoy en la casa del Partido del Trabajo para platicar nada más y nada menos que con el licenciado Alfredo Femat Bañuelos, ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ex diputado local por la 61ª legislatura y hoy candidato a diputado federal por el Distrito 3 a través de la coalición Juntos Haremos Historia. Candidato, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes por estar aquí en la casa de todos, en la casa del Partido del Trabajo. Y aquí bien recibidos, bien felices de estar con usted para platicar con alguien que tiene tanta trayectoria. Y precisamente de eso va la primera pregunta que quisiera hacerle. ¿Le parece si nos metemos de lleno? Claro, adelante. En el año de 1992 nos remontamos hasta allá. Usted era director de preparatorias de la UAS. Y su carrera en la universidad culmina hasta el 2008. Así es. En ese lapso de tiempo, el personal docente de preparatorias aumentó como nunca lo había hecho, siendo que las prepas de la UAS no están reconocidas en el modelo CEP, lo que significa que la CEP otorga un presupuesto, pero no cubre el salario de los docentes. Sabiendo la situación crítica financiera de la universidad en aquel entonces, ¿por qué impulsar el crecimiento de la planta docente? Primero, hay un Congreso General de Reforma en la universidad de 1988 a 1989 y había petición de todos los municipios para que en todas las cabeceras se abrieran preparatorias, cosas que era muy difícil. Sí, por supuesto. Porque efectivamente, ante todo, dependía de la voluntad del rector en turno, que era Virgilio Rivera Delgadillo, y efectivamente las 4 prepas que se abrieron, más la modalidad semipresencial, todo fue con el acuerdo de la rectoría y fue además avalado por el Consejo Universitario. Y las prepas que están reconocidas legalmente por la SEP y con presupuesto es de la prepa 1 hasta la prepa 8. Esas están reconocidas, tienen soporte financiero, porque se hizo el trámite ante el Consejo Universitario para abrir un nuevo plantel y se hizo en la idea pues de enfrentar un poquito el problema de la cobertura, que era muy fuerte la demanda, y fue en ese sentido que se abrió. Pero yo era solamente el director general de preparatorias y yo no podía ni tenía la facultad de abrir yo nuevos planteles. Pero así como se logró en esos 4 municipios, la verdad había cerca de 15 municipios más que estaban pidiendo. Como se siguieron los trámites, el Consejo las avaló, la creación de estos planteles como parte de la unidad académica preparatoria. Posteriormente se hizo la gestión ante México y son los 8 planteles que están reconocidos legalmente y que tienen soporte financiero. De acuerdo. Y esta expansión, este crecimiento, habla mucho de que se estaba haciendo entonces un buen trabajo. Si la gente necesitaba o quería que hubiese más planteles de preparatoria, significa que el nivel estaba aumentando también. Sin embargo, con esta expansión y esta demanda, al pasar de los años vienen las dificultades económicas, y es hasta el 2004, poco después del 2004, donde realiza el primer rescate financiero de la universidad. Quisiera preguntarle cómo lo logró, qué acuerdo realizó con Amalia García Medina en aquel entonces, y cómo se siente ahora de saber que la UAS está nuevamente en una situación pues crítica. Hay una política clara y decidida del Estado de mantener siempre en una situación caótica financieramente hablando a las universidades. Tenerlas al margen. La ventaja que yo tuve en el 2004 es que cuando yo llego a la rectoría, después de 8 años de haber sido director de las prepas, donde tuve una fuerte gestión en México, después de haber sido secretario general de la universidad del 2004 al 2008, yo traía un manejo perfecto, no solamente de la situación financiera de la universidad, sino tenía el contexto nacional. Sí, claro. Entonces, cuando yo me presento a negociar con Amalia García a un lado, ojo, solo no hubiera abierto yo las puertas, no me hubiera sentado con Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, ni me hubiera sentado con Julio Rubio, que era el responsable de Educación Superior,
y que Julio Rubio era de los duros. Pero cuando yo me presento y les demuestro cómo en los últimos años, en los últimos 30 años, el número de plazas en la universidad no ha crecido, porque no ha crecido. El presupuesto de la universidad ha crecido nominalmente, no realmente, porque el presupuesto lo que respalda es el número de plazas. Entonces, cuando yo les demuestro en México cómo en 1980 teníamos cierto número de profesores respaldados de tiempo completo, ¿sí? ¿Cuántos eran de medio tiempo? De medio tiempo eran solamente 270 plazas. Y les demuestro que en horas clase solamente teníamos 14,404 horas. Y yo les digo, oye, desde 1980 teníamos 714 plazas de tiempo completo, 270 de medio tiempo y 14,404 horas. Y la matrícula era de 14,000 alumnos. Ahora la matrícula es de casi 30,000 alumnos con los mismos profesores. Más del doble. Yo tengo la demanda de la sociedad va a la universidad, los padres van y dicen, oye, nosotros al inicio del año le damos un impuesto a la universidad, yo quiero que mi hijo entre. Y entonces la universidad, cuando se vio amenazada por la sociedad en términos positivos, porque esas son buenas amenazas, pues la universidad abrió la puerta, no le quedaba de y dijo, otra, mi obligación es aceptar a los jóvenes. Pero el gobierno federal y el gobierno del estado no han acompañado a la universidad en el incremento de las responsabilidades. Cuando yo me siento con Francisco Gil Díaz, le demuestro históricamente cómo tenemos el mismo número de tiempos completos, de medios tiempos, de horas clase, ¿sí? Y entonces él reconoce que efectivamente en este país no hay políticas públicas que traten de manera igual a los que somos desiguales. Y te pongo un ejemplo. Si tú agarras el subsidio federal para cada universidad, son 34 universidades públicas estatales en el país, y agarras el subsidio de cualquier universidad y lo divides entre el número de estudiantes, vas a sacar el costo o el subsidio federal por alumno. ¿Cuánto nos dan por alumno? Mientras a Yucatán y a Tamaulipas les dan al año un subsidio federal de 92,000 pesos por alumno, a Zacatecas nos dan 53,000. La media nacional anda en 57,000. Nosotros ni siquiera estamos en la media, estamos 4,000 pesos por debajo de la media. Cuando yo me presenté con Julio Rubio, le dije, oye, en el año 2000 tú nos convocaste a todos los rectores, nos dijiste que si le entrábamos a la transparencia, a las auditorías y a la calidad académica a través de la acreditación y certificación, en la medida en que incrementáramos los indicadores de capacidad y de competitividad, tú nos ibas a incrementar el presupuesto, cosa que no ha sucedido. Y entonces cuando yo les di el debate, les demostré con números de ellos que efectivamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace 30 años hay un menosprecio. La Universidad Autónoma de Zacatecas no tiene quien hable por ella. Ni gobernadores, ni diputados federales, ni senadores han tomado como una preocupación fundamental el resolver el asunto del subsidio de la universidad. El origen del problema es subsidio autorizado contra subsidio ejercido. Cuando tu servidor llega en el 2004, el problema que tenemos es que el subsidio autorizado solamente nos cubría el 67% de las obligaciones pactadas con los contratos colectivos de trabajo. Es decir, de cada 100 pesos que había que pagar por ley, la UAS solamente tenía 63 pesos y tenía un desfinanciamiento de menos 33. Este es el origen, cuando yo llego, de que los rectores anteriores a mí le dejaron de pagar a Hacienda los impuestos, al SAT, Hacienda, le dejaron de pagar al ISSSTE y dejaron de pagar al FOBISSSTE y al SAR. Que precisamente al ISSSTE se le termina pagando con edificios viejos, ¿verdad? Así es una es, manera de subsidiar. A los rectores les faltaban de cada 133 pesos, Sí, porque el gobierno federal te da un subsidio insuficiente
Y entonces ellos lo que hicieron fue que tomaron los impuestos que cobraban y que no enteraban para autofinanciarse y evitar que la UAS colapsara o que se paralizara. Ajá. Esto se hizo durante 15 años. Cuando yo llego, el problema es que ya esta fórmula había reventado porque había generado una deuda cercana a los 1.500 millones de pesos con Hacienda, con el ISSSTE, con el FOBISSSTE, con el SAR y con los sindicatos y con proveedores. Hay un conjunto de situaciones que se generan, una coyuntura favorable como la llegada de Felipe Calderón, Amalia García decidida a ayudar a la universidad, y había un equipo en la universidad que a mí me tocaba encabezar, yo no era el único, ni soy el único responsable, que entre todos nos pusimos las pilas, hablamos con profesores, con trabajadores, con estudiantes, y se generó una sinergia increíble en la universidad que permitió que la universidad en mayo del 2008 ingresara al CUMEX como la universidad número 17 reconocida por sus indicadores de calidad. Lo que pasa después es que se regresan al viejo esquema que estábamos combatiendo. Después de que yo me voy, abren la prepa 9, 10, 12, 13, se abren sedes de las escuelas en los municipios, que yo no estoy diciendo que eso sea malo, Una vez más la universidad se enfrenta a la demanda, claro. y tiene un dilema: o le hago caso a los ciudadanos y les abro la puerta, o le digo al gobierno pues que ya no crezco, ¿verdad? Entonces el problema es que hoy, el problema que tenemos es que la cobertura del subsidio volvió a bajar, y entonces el pleito que hay que dar con el gobierno federal es que hay que pedir el trato que la universidad se ha ganado. Si nosotros estamos en el número 15 por la calidad, lo único que peleamos es que en la otorgación del subsidio nos ubiquen en el número 15. Sea proporcional. Hay una tabla que el gobierno da, y la que está en el número 15 es Nayarit, la Universidad de Nayarit. Pero Nayarit está en indicadores en el número 22, pero en subsidio está en el 15. Nosotros lo que decimos: a ver, si a Nayarit le das 67,000 pesos por alumno y a nosotros nos das 53, hay una diferencia de 13,000 pesos por alumno. Multiplicado por 40,000 alumnos, estamos hablando de más de 400 millones de pesos de incremento al subsidio. Y eso resolvería el problema de la UAS de manera definitiva. Yo creo que tiene algo que ver, pero creo que lo resuelve de manera parcial. Habría que ver esas partes ya nominales de las prestaciones y todo eso, porque también en el gasto corriente se va mucha parte del presupuesto. Así es. Vamos, si en solamente educación a nivel federal, en solo educación primaria el 80% se va en gasto corriente, pues me imagino que se homologa un poco en las instituciones. En la universidad, ¿no? Yo te lo digo, en nómina y prestaciones se va el 99.9. Sí, es bastante. Te lo digo, o sea, realmente los directores, las cuotas que cobran es para el gasto de operación, porque se está agarrando cerca de 300 millones del gasto de operación que tiene la universidad para el pago de nómina. El problema que le ha faltado a la universidad, lo digo con mucho respeto, es que jamás ha tenido, aparte de Amalia, un gobernador que le entre de lleno. Miguel Alonso no quiso saber nada de la UAS, nada. Tello no lo entiende. Si lo ves desde otro punto de vista, parece. Él lo que dice es que sube el impuesto de los zacatecanos del 5 al 10, y ahora la parte que da el gobierno del estado, que son arriba de 300 millones, gran parte lo están dando a los zacatecanos al pasar el impuesto de los zacatecanos del 5 a 10 a la UAS. Sí. Pero lo que da el gobierno del estado había que revisar si está dando más o realmente bajó la aportación. Y precisamente una última pregunta, partiendo de toda esta experiencia en política pública en materia de educación: ¿cuáles son sus compromisos como legislador? ¿Enteramente a la educación o hay algo más? ¿Qué rol va a jugar? ¿Un rol de parte de un gran proyecto de nación o representante de los zacatecanos, particularmente del caso de la UAS? Mira, yo estoy convencido que tengo que ir a la legislatura federal, aparte de presentar iniciativas de ley. Habría que revisar el trato que le han dado a Zacatecas y habría que revisar la ley que sustenta, porque hasta ahorita nos dan en razón de lo que le aportamos al Producto Interno Bruto. El asunto de que las mineras no paguen impuestos en Zacatecas, eso nos pega a los zacatecanos como no tenemos idea, sí. Porque entonces no queda registrado como un ingreso, queda como un ingreso en el centro, pero no en Zacatecas. Entonces el pacto federal habría que revisarlo, porque yo sí soy de la idea que un diputado federal tiene que ir a pelear por su estado.
yo independientemente de los colores de quien gobierna Zacatecas, si quedo como diputado, tengo que ir a pelearme por los zacatecanos, por mayores ingresos por los zacatecanos. Pero no puedo ser todólogo. No, es por un supuesto hecho que no. que de acuerdo al reglamento interno del Congreso de la Unión, pues voy a estar en 3-4 comisiones. Yo voy a tratar de estar en la de presupuesto a como de lugar, que es donde se reparte la lana. Claro. Voy a estar en la de educación. Y quiero estar efectivamente en la de campo. De acuerdo, yo me quedo con la promesa de ser un representante fiel de los zacatecanos, de la educación y del deporte, y sobre todo de los jóvenes, porque me incluyo todavía en ese rubro, ¿no? Es importante que tengamos oportunidades. Pues no me queda nada más que agradecerle, licenciado, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por seguirnos en esta nueva entrega de La Voz Joven por Atomos News. Yo soy Lalo Rivera, nos vemos la que sigue.